Hola, mi nombre es Luciana Ritaco y les voy a mostrar la resolución de un ejercicio de estadística del tema inferencia que dice: a continuación se presentan datos de la presión arterial sistólica medida en milímetros de mercurio proveniente de un estudio realizado a partir de una muestra aleatoria de adultos masculinos y femeninos mexicoamericanos en una pequeña localidad de California. En adultos femeninos los registros fueron, y nos da todos los datos obtenidos. Y en adultos masculinos se obtuvo y nos da todos los datos obtenidos. Entonces, lo primero que nos pide es plantear un intervalo de confianza para la presión arterial en adultos femeninos considerando un alfa de 0,05, es decir, un nivel de significación del 5%. Para ello, lo primero que tengo que hacer es cargar todos estos datos en una tabla con el programa Infostat, que es el que voy a utilizar. Bueno, entonces, para no perder tanto tiempo, yo ya las tengo cargadas y lo que voy a hacer es abrir la tabla. ¿Sí? Lo había guardado, entonces vengo acá, trabajo práctico número 4, ejercicio 5, y ahí abro la tabla. En esta tabla yo hice dos columnas. Primera columna, presión arterial sistólica femenina. Segunda columna, presión arterial sistólica masculina. Y en ella podemos ver que están todos los 27 datos de cada una de las muestras. Una vez que tenemos pasada toda la tabla al Infostat, nos vamos al Word y copiamos la fórmula de intervalo de confianza usando la T-Student. Bien. Si nosotros observamos la fórmula, nos pide de datos la X media, alfa, los grados de libertad, varianza y el número de individuos de la población. ¿Sí? Los grados de libertad los voy a resolver. Para resolverlos, como es n-1, voy a tener que saber n. Entonces, los datos que me faltan, vuelvo al Infostat, elijo la columna femenina, estadísticas, medidas de resumen. Como variable elijo la femenina, aceptar, n media, desvío, varianza, desvío no lo necesito, con varianza me alcanza, vertical, aceptar, y ahí copio la tablita de resumen. Bien, entonces tenemos, si n es 27, n-1 es 26, por lo tanto los grados de libertad van a ser 26. Y ahora voy a copiar la fórmula y la voy a ir resolviendo. X media, ¿cuánto vale X media? 129,26. Bien, entonces ya acá completo las dos X medias y no me lo olvido. Bien. El otro dato que necesito es el alfa acá. 0,05. Los grados de libertad dijimos que eran 26. Bien, la varianza es 376,05 y el n es 27. Esto, como se repite exactamente igual, yo lo copio y lo pego ya del otro lado. Así no tengo que transcribir. Y acá tenemos otra vez alfa para completar, que es 0,05. Bien, ahora copio otra vez la fórmula y la empiezo a resolver. Y acá puedo resolver el valor de la confianza, que es 1 menos 0,05, sabemos que es 0,95. Siguiente, sigo resolviendo. Y ahora vamos a resolver el valor de t.
Entonces, ¿cómo resuelvo el valor de t? Voy a entrar en el t, donde me dice 1 menos alfa dividido 2, que es 0,975, y 26 grados de libertad. Entonces voy a la tabla, y si yo me fijo va a ser el t de 975, cuando tengo 26 grados de libertad es 2,06. Eso es lo que vale mi t. Entonces vuelvo acá y pongo 2,06. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo de confianza va a estar dado por, o sea, la media se va a encontrar entre 121,5 y 136,94, la media de la población, con una confianza del 95%. Eso es lo que nosotros acabamos de calcular. Ahora, si yo quiero saber si esto está bien o mal, lo puedo resolver con el Infostat. Vengo al Infostat, voy a estadísticas, inferencia basada en una muestra, intervalo de confianza, elijo la variable que es la femenina, aceptar, voy a trabajar con la media con una confianza del 95% porque mi alfa era de 0,05, por lo tanto 1 menos 0,05 es 0,95, que es el 95% de confianza. La voy a calcular para bilateral y aceptar. Por lo tanto, me dice que 121,59 va a ser el límite inferior y 136,93 el límite superior. Manualmente me quedó exactamente lo mismo. La diferencia es por los decimales utilizados en las cuentas. Bueno, el segundo inciso dice plantear un intervalo de confianza para la presión arterial en adultos masculinos considerando un nivel de significación del 5%. O sea que tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes, pero con la muestra masculina. Entonces, vengo a a la columna masculina, estadísticos, medidas de resumen, elijo las medidas la variable masculina, aceptar. Queremos el número de individuos o de observaciones, que serían los individuos, la media de la muestra y la varianza. Vertical, aceptar. Nosotros tenemos esas medidas de resumen y con esas medidas me voy al Word, que yo ya lo hice antes para ahorrar tiempo, y hago exactamente lo mismo que hice recién. Tengo el alfa como dato, los grados de libertad los calculo como n-1 y completo toda la fórmula para resolver el intervalo de confianza. Y en este caso me dio que la media poblacional va a estar ubicada entre 118,65, que sería el límite inferior, y 133,65, que sería el límite superior, con un 95% de confianza. Si yo me voy al Infostat, puedo calcularlo con el programa y ver si lo hice bien. Tengo intervalo de confianza, masculina, aceptar, media, 95%, bilateral, aceptar, y dice que el límite inferior es 118,67 y 133,63. Prácticamente el mismo valor que había calculado. Siguiente inciso, el tercero dice, ¿podría determinar si existe alguna diferencia entre ambos sexos en cuanto a la presión arterial? Bueno, para poder determinarlo yo tengo que ver si hay un solapamiento en ambas muestras, en los datos obtenidos en ambas muestras. Para ello recurro al Infostat y lo que voy a hacer es ir directamente a gráficos. En gráficos voy a ir a gráfico de puntos, ¿sí? Y allí voy a indicar la variable que quiero graficar, que es femenina, y la otra variable que quiero graficar es masculina.
pongo las dos variables. Aceptar. Error estándar, yo quiero que me grafique en función de la media y el intervalo de precisión del 95%. Bien. Aceptar. Y ahí tenemos el gráfico que nos dio. Si nosotros observamos, tenemos en el puntito rojo es la media femenina y este sería el nivel superior, el límite superior femenino, la media femenina y el límite inferior femenino. Por otro lado tenemos el límite superior masculino, la media masculina y el límite inferior masculino. Si nosotros observamos a las dos en conjunto, podemos ver que desde el límite superior masculino hasta el límite inferior femenino tenemos un solapamiento de ambas muestras. Por lo tanto, podríamos decir que no existen diferencias entre ambos sexos en cuanto a la presión arterial. Estarían compartiendo gran cantidad de datos. Y por último, me piden en el inciso 4 plantear una hipótesis para los adultos femeninos y adultos masculinos y determinar si la población posee una presión mayor a 130. Bueno, para ello yo escribí previamente en Word, para el caso de la muestra femenina, el planteo sería el siguiente. La hipótesis nula sería que la media de la población es menor o igual a 130 y la hipótesis alternativa es mayor a 130. Por lo tanto, calculé el T crítico, ¿sí? Que para el T crítico es el mismo que utilizamos en el intervalo de confianza, que necesito el valor de alfa y el valor de los grados de libertad. El T de 0,975,26, si yo voy a la tabla, me daba acá 2,06. Por lo tanto, mi T crítico va a ser 2,06. ¿Por qué lo calculo? Porque lo necesito para ingresar en el Infostat. Y no era necesario, pero yo para practicar calculé el T observado, ¿sí? Con esta fórmula, que es la media de la muestra menos la media de la población de la hipótesis, dividido la raíz cuadrada de la varianza sobre los individuos de la población o el número de observaciones. De la población, no, de la muestra. Y el número de observaciones. Bueno, yo cuando resuelvo me dio que el T observado es menos 0,198. Ahora lo voy a calcular por el Infostat y vamos a ver si me da igual. Entonces, si yo voy al Infostat, ¿cómo lo calculo? Vengo a estadísticas, a inferencia basada en una muestra, prueba T para una media. Perdón, pero dijimos que era para el femenino, o sea que tengo que marcar la columna femenina, estadísticas, prueba T para una media. Bueno, no era necesario, por cierto, que nos ingresábamos acá. Por lo tanto, la variable es femenina. Femenina, aceptar. Voy a trabajar con... me había faltado algo.